Cuando se aprovecha bien una inspiración que el Señor nos da, Él nos concede otra. Y así nuestro Señor continúa otorgando sus gracias a menudo, a medida que se aprovechan. Esta doctrina, hoy muy olvidada, incluso cuando se trata de espiritualidad, y que sin embargo es fundamental para el crecimiento de la vida de Dios en nosotros, para el desarrollo de los dones del Espíritu Santo, que es el fin del bautismo, porque es la mística y por tanto el cielo ya en esta tierra, la actuación eficaz, dinámica, fehaciente de los dones del Espíritu Santo que vivifican las virtudes teologales, pues esta doctrina es muy querida por los santos, por los maestros espirituales, y de una manera concreta nos referiremos a ella, sobre todo en San Francisco de Sales. Las inspiraciones son los medios de los que se sirve el Espíritu Santo para guiar a uno en cada instante. Esto es algo que él repite de diversas maneras para venir a decir que, por tanto, el punto principal de la vida devota, como él llama, sabemos, a la vida de gracia, devota en el sentido de devoción de Santo Tomás de Aquino, o sea, de la prontitud de la voluntad en el divino servicio. Y por tanto, el punto clave de la vida devota en un seglar o en un alma consagrada es discernir y seguir esas inspiraciones del Espíritu Santo que llamamos gracias o gracias actuales. Y por tanto, la obediencia a la gracia santificante se traduce en la obediencia a esas pequeñas, cotidianas, constantes gracias. En el Tratado del Amor de Dios, que es su obra cumbre, aunque la más conocida es la vida devota, la Filotea, pero el Tratado del Amor de Dios, que se llama también el Teótimo, porque son dos personajes que él se inventa, Filotea y Teótimo, amantes de Dios, en femenino, en masculino, pues en el Tratado del Amor de Dios, él incide sobre este tema del discernimiento de las gracias o de los espíritus, que es un tema, por otra parte, ya lo sabemos, muy ignaciano, y de la obediencia a esas gracias. ¿Cuál es, estamos hartos de oírlo, una de las mejores, más evidentes e infalibles señales de la autenticidad de esas gracias y de su proveniencia del Espíritu Santo? La paz del corazón. Porque el Espíritu Divino, he decidido hablar de esto porque estamos ya toda la cincuentena pascual esperando el Espíritu Santo, estamos a 10 días de la Ascensión y por tanto a 20 de Pentecostés. El Espíritu Divino, dice San Francisco de Sales, es ciertamente violento. No olvidemos que Pentecostés se verifica como un viento recio que parecía sacudir los cimientos de la casa, en forma de llamaradas de fuego. Son símbolos de irrupción con una energía incluso asustadiza, porque son signos de violencia. El reino de Dios solo lo arrebatan los violentos, dice nuestro Señor, en el sentido de los que se hacen violencia y los que combaten con verdadero espíritu militar el mal. Pues bien, el Espíritu Divino, dice Sales, es ciertamente violento, pero con una violencia dulce, suave y apacible,
viene como un viento impetuoso y como un rayo celeste, pero no destruye a los apóstoles ni los turba. El pavor que reciben de su ruido es momentáneo y se encuentra al punto seguido de una dulce seguridad. Por el contrario, el espíritu maligno es turbulento, áspero, inquieto, y los que siguen sus sugestiones infernales pensando que son inspiraciones del cielo, se dan a conocer ordinariamente porque son inquietos, tercos, soberbios, emprendedores y manejadores de negocios, los cuales bajo pretexto de celo lo revuelven y desbaratan todo, censuran a todo el mundo, todo lo reprenden y hablan mal de todas las cosas, gentes sin dirección ni condescendencia, que nada soportan y que ejercitan las pasiones del amor propio bajo el nombre de celo por el amor divino. Por tanto, la primera prueba de la verdad de las inspiraciones, la paz, aunque sea en medio de una aparente violencia que viene a zarandear nuestro corazón, porque después está lo que llama la Santa Madre en sus meditaciones sobre los cantares, los conceptos del amor de Dios, la falsa paz de las almas tibias. Esa paz de quien no se perturba nunca ni reacciona ante nada y está perpetuamente capitulando con sus vicios y mediocridades. Y cree que por estar en esa paz está en la voluntad de Dios. No, la del Espíritu Santo es la paz de la violencia, o es la energía en medio de la suavidad. Y por tanto, esta es la primera que podíamos llamar seña de identidad para catalogar y discernir las inspiraciones. La segunda es la obediencia, como piedra de toque de la verdad de estas inspiraciones. Sigamos oyendo en el libro 8 del Tratado del Amor de Dios, ahora el capítulo 13, antes será el 12, a San Francisco de Sales. Todo es seguro en la obediencia, todo es sospechoso fuera de ella. Cuando Dios arroja sus inspiraciones en un corazón, la primera que Él comunica es la de la obediencia. Quien dice que es inspirado y rehúsa obedecer a los superiores y seguir sus avisos, es un impostor. Todos los profetas y predicadores que han sido inspirados por Dios han amado siempre a la Iglesia, han seguido su doctrina, han sido aprobados por ella. Así pues, las tres mejores y más seguras señales de una legítima inspiración son la perseverancia contra la inconstancia y ligereza, la paz y suavidad del corazón contra las inquietudes y falso celo, y la humilde obediencia contra la singularidad y terquedad. Acabamos de enumerar tres señales y habíamos hablado de dos. Pues para completar más el conjunto, hablemos de todas o de muchas de ellas, porque no se trata solo de paz y de obediencia, sino que hay más señales para que, examinando los movimientos de nuestro corazón, veamos si realmente están en la voluntad de Dios, porque esto es lo principal de la autenticidad de las inspiraciones de Dios, que nos lleven a amar su voluntad y que no nos hagan movernos de ella. Si estamos decididos a no negar a Dios nada de lo que Él nos pida, tenemos que obedecerle y para ello tenemos que examinarnos constantemente. Entonces, las señales un poco más enumeradas, siempre siguiendo, como digo, el magisterio de San Francisco de Sales, podrían ser estas. Obediencia, obediencia filial y confiada. Abandono, fruto de esta obediencia.
desprendimiento, desasimiento de todo lo criado, lo llamaría la Santa Madre, y perseverancia. Hablemos un poco sobre ellas, partiendo del axioma, del principio del que hemos arrancado. La fidelidad a unas gracias atrae a otras gracias, y esto se puede poner del revés, y es que quien es infiel a unas gracias cierra o ata las manos de Dios para que les conceda otras. Lucas 19, 26. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Otros traducen hasta lo que tiene. Pero lo que se deduce de esta frase evangélica es que nuestra negligencia hace escasear y podría incluso hacer desaparecer las gracias de Dios. Esto sucede y se ve muy diáfana y dolorosamente con las vocaciones. Cuando se puede percibir en un joven que tiene signos de vocación y se observa desde fuera, no se le dice nada, porque si la vocación es real, Dios se lo dirá, y si él no escucha a Dios, aunque se lo digas tú, no la seguirá. Y entonces, por medio de causas segundas, de factores externos, no es que sea un llamamiento así aparatoso, pero en fin, Dios le va llamando suavemente, o efectivamente le tira del caballo, en cada alma de una manera. Y entonces esa persona, ese alma, es presa del miedo y mira para otro lado. Y a lo mejor esa mirada hacia otro lado es darse a una vida de piedad muy ordenada y a una vida moral muy intachable, con tal de no entregarse totalmente a la voluntad de Dios. Y Dios sigue llamando, y ese joven sigue mirando en esa otra dirección distinta. Y así pueden pasar semanas o meses, incluso años, y Dios vuelve a llamar. Y el joven vuelve a darle a Dios otra cosa de lo que le está pidiendo. Y ya Dios deja de llamar. Se acabó la vocación. La perdió el joven. Bueno, pues esto puede pasar con un alma espiritual o con un alma consagrada, porque existe la vocación dentro de la vocación, claro. Y Dios te está llamando a obediencia, a puntualidad, a desprendimiento, a virginidad del corazón, a olvido propio, en fin, todo lo que estamos diciendo es lo mismo, porque todos son virtudes pasivas, confluyentes, pero bueno, cada alma tiene las brechas en el muro de su castillo por donde más puede introducirse el demonio, tiene sus puntos flacos. Dios te está llamando por ahí y tú miras para otro lado. Y Dios insiste que al cabo de un tiempo vuelve o te hace hacer unos ejercicios espirituales o tener una conversación o una corrección del superior. El alma quisiera reaccionar, lo medio comprende, pero no lo quiere ver del todo porque aquello le exigiría un cambio y mira para otro lado y se dedica a hacer más penitencia o a trabajar más o a rezar con más fervor o incluso aumentar el tiempo de la oración, y eso es mirar para otro lado, aunque ese otro lado sea bueno. Y ya Dios, que te mandaba gracias suficientísimas para convertirte en ese punto concreto del que dependía tu santificación real, contundente, visible, pues Dios ya, si pudiésemos hablar así, cansado, deja de enviarte esas gracias. Las perdiste. Esto sucede en la vida espiritual. Y al revés igual. Se aplica la doctrina, claro, justamente al revés, que es como la estamos tratando de presentar, en positivo.
La fidelidad a unas gracias atrae a otras. Y un alma se da a la oración o se consagra a Dios, pues no muy olvidada de sí misma todavía, no muy desprendida de sus gustos y caprichos, no muy desasida de su juicio propio y con pequeñitos, pero constantes, amorosos, a veces violentos y otras más suaves, vencimientos, va secundando esos llamamientos divinos que la llevan por ahí, por esos puntos en los que ella tiene que crecer. Y como comience a obedecer, en este sentido, son importantísimos los comienzos de la vida espiritual y de la vida religiosa, como comience a obedecer, Dios se vuelca con un derroche, un abismo de generosidad. Pues bien, al que tiene se le dará, y al que no tiene, incluso lo que cree tener, se le quitará. O sea, para obtener más gracias hay que empezar por obedecer a las que ya estamos recibiendo hoy. Y en la medida en que nos vea más fieles en el cumplimiento de su santa voluntad, Dios nuestro Señor nos gratificará con nuevas inspiraciones. Hay múltiples expresiones de la voluntad de Dios que ya son claras para nosotros. La voluntad de Dios manifiesta, está en los mandamientos, está en la Sagrada Escritura, en las enseñanzas de la Iglesia, en la regla y las constituciones, en los deberes del propio Estado, en las exhortaciones y mandatos del superior cuando manda según la ley. En todo eso ya está la voluntad de Dios manifiesta. Y después hay una voluntad de Dios, pues más susceptible de ser interpretada. Pero tampoco tenemos que ser permanentes y exhaustivos intérpretes de la voluntad de Dios en las cosas pequeñas. Lo que cae debajo de la obediencia ya es voluntad de Dios. Y lo que siento en mí que me supone negación de mí mismo y adhesión a la cruz, identificación con el crucificado, desaparecer, borrarme, eso ya es voluntad de Dios. Venga de la manera que venga. De manera que aceptar las inspiraciones del Espíritu Santo, sin ser negligentes en nuestros deberes habituales, cumpliendo con perfección el oficio que se me ha encomendado, el puesto que tengo en ese momento, lo que sea, aceptar esas inspiraciones de Dios es obligarle a Él a que se esté volcando con nosotros, porque en realidad lo que estamos haciendo es aceptar el amor de Dios cada vez que Él nos lo ofrece. Y como amor solo con amor se paga, nosotros al corresponder a su amor, le estamos, como digo, entre comillas, obligando dulcemente a que Él corresponda otra vez al nuestro. Por tanto, primera señal de autenticidad de las gracias de Dios, de la voluntad de Dios, la obediencia, renunciando a mi propia voluntad, mis ideas, mis gustos, mis prejuicios, mis planes preconcebidos, para aceptar la voluntad de Dios. Segundo, que es prácticamente igual que esto, la forma de obediencia quizá más importante y más olvidada es la obediencia a los acontecimientos. Cuidado con los providencialismos y con decir que todo lo que sucede es voluntad de Dios, porque esto estaría muy cerca del fatalismo o de los determinismos ineluctables. No, porque, por ejemplo, Dios no quiere el mal ni el pecado.
Ya tenemos que todo eso no es voluntad de Dios y muchas de las cosas que ocurren no se deben a la voluntad de Dios, muchísimas. Estoy por decir que en este mundo la mayoría, porque este mundo mayoritariamente lo que hace es ofender a Dios, no agradarle ni seguir sus leyes. Por lo tanto, no todo lo que ocurre es porque Dios lo dispone, sino porque Dios en su sabiduría, que a nuestra pobre y torpe inteligencia le resulta escandalosa, permite todo eso. Dios lo que nos pide es que hagamos todo lo posible por eliminar el mal, pero se da una serie de circunstancias que nosotros no podemos dominar, aunque nos duelan, circunstancias que no son queridas por Dios, pero que sin embargo Él las permite y nos invita a aceptarlas con paz, con confianza, incluso si nos hacen sufrir y si nos contrarían. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aceptar? ¿El mal? No. La sabiduría misteriosa de Dios, el escándalo de la cruz, de un Dios que permite el mal para sacar bienes. Entonces, ¿qué es esta aceptación mía de esa sabiduría divina? La expresión máxima de mi confianza, que es el fruto dulcísimo del amor, dice San Agustín, la confianza. Y en esta confianza está la mejor forma de obediencia, porque es la obediencia dolorosa, pero la obediencia total. O sea, después de hacer todo lo que puedo, veo que todo sale al revés de lo que sería la voluntad de Dios, y en ese momento yo hago un acto de fe abandonándome en sus brazos, sabiendo que, como dice San Pablo a los romanos, diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum, a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. O sea, Dios no quiso los dos de los pecados más monstruosos de la historia, la traición de Judas o la sentencia de Pilatos. No lo quiso, pero lo permitió. Y ante eso, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por tanto, expresión de la confianza, de la obediencia, la confianza. Una de las cosas que más imposibilita nuestra santidad es nuestra dificultad para aceptar plena y alegremente todo, absolutamente todo lo que nos sucede. Somos muy dados a abrazarnos con alegría y a hablar de la voluntad de Dios en lo que más satisface a nuestras inclinaciones, pero no desde un abandono absolutamente confiado y total en las manos de Dios. Yo lo escojo todo. Recordemos aquella palabra de Santa Teresita ante aquel cesto de costura y de telas y de ovillos y de encajes y, en fin, 4 fruslerías. Pero, ¿qué quieres de esto? Yo lo escojo todo. Esa tiene que ser nuestra actitud ante la manifestación multiforme y poliédrica de la voluntad de Dios. Yo lo escojo todo. Decido incluso elegir lo que no he elegido de antemano. Quiero todo lo que me contraría, le dirá Teresita moribunda a su hermana Celina. Quiero todo lo que me contraría. Por tanto, primero, hemos hablado de obediencia, segundo, de una manifestación muy coherente, muy congruente de la verdadera obediencia de fe, que es la confianza. Tercero, para recibir las mociones del Espíritu, discernirlas, identificarlas, recibirlas y obedecerlas, hablemos del desprendimiento.
porque a veces no lo vivimos, aunque digamos todas las mañanas en laudes, en el invitatorio o en maitines, nolite obdurare corda vestra. No queráis endurecer vuestro corazón como en Meribá. Cuando os puse a prueba porque habíais visto mis obras y no me seguisteis, como el día de Masá en el desierto. Para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, necesitamos docilidad y blandura de corazón, flexibilidad. El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente, dice Fray Juan de la Cruz en sus dichos de luz y amor. ¿Y cómo se adquiere esta blandura, docilidad y mansedumbre? A través del desprendimiento, esforzándonos en no apegarnos a nada, a nivel material, a nivel afectivo, a nivel incluso espiritual. No asirnos a nada. La beata Ana de San Bartolomé tenía ese defectillo que tienen muchas personas, porque son poquísimas, si es que hay alguna en el mundo, fuera de Jesús, María y José, que tenga bien centrada y colocada su afectividad. Porque nada más falso y enfermo que el corazón humano, ¿quién lo entenderá? Dice la Sagrada Escritura. Y andamos siempre pendientes de si nos quisieron, si nos quieren o si nos querrán. Y la beata Ana de San Bartolomé se encariñaba, sobre todo con las monjas que ella veía más santas, lo cual es una manera buena de cariño, pero incluso esa te la puede querer purificar el Señor. Y dice, con las que yo veía que querían más a nuestra Santa Madre, o ella las quería más, me encariñaba yo más. El otro día lo leía yo en su biografía de Amberes, tiene 2 autobiografías, la beata. Y la Santa Madre me reñía por eso. Me decía, Ana, Ana, que te aficionas mucho a las criaturas. Eso tienes que quitarlo. Pero no lo conseguía. Y cuando la Santa Madre murió, ella me alcanzó la libertad de no estar asida a nada ni a nadie. Y empezó a crecer la que ya era una santita desde pequeña, Ana de San Bartolomé, Anita Manzanas, pero le faltaba eso. O sea, no se trata de la persona indiferente a todo, no me importa, me da igual, o la de corazón seco. Miren, hay uno de tantos autores espirituales franciscanos del siglo XVI, suena menos que otros porque la Santa Madre leyó mucho pues a Osuna, ya lo sabemos, Francisco de Osuna, el tercer abecedario espiritual de los 12 que tiene. Y luego está también Alonso de Madrid y Bernardino de Laredo, la subida del Monte Sión, Fray Juan de los Ángeles, con sus triunfos del amor de Dios y sus conquistas del reino de Dios. Pero este otro es menos oído, se llama Juan de Bonilla, y tiene una obrita pequeña, Breve Tratado de la Paz del Alma. Búsquenlo a ver si lo tienen por ahí. Y da este consejo: que vuestra voluntad esté siempre preparada para cualquier eventualidad y que vuestro corazón no se esclavice a nada. Cuando experimentéis algún deseo, hacedlo de modo que no sufráis en caso de fracaso, sino mantened el espíritu tan tranquilo como si no hubieseis anhelado cosa alguna. La verdadera libertad consiste en no apegarse a nada. Así es como Dios busca vuestra alma, para realizar en ella cosas grandiosas. No apegarse a nada. A veces el mayor obstáculo a la docilidad para con el Espíritu Santo estriba en esto, en apegarnos de antemano a nuestro propio saber, a nuestros propios planes. Y después de hablar de obediencia, de abandono y desasimiento, hablemos, ya lo hemos anticipado un poquito con esta cita de Bonilla, hablemos del silencio y de la paz, aunque ya lo dijimos desde el principio. El Espíritu Santo es un viento recio
que conmueve los cimientos de la casa. Parece un terremoto que la fuese a arrancar. Y sin embargo, su fruto es la paz, la serenidad, porque es un espíritu de paz, que habla en la paz, que actúa en la paz, que se manifiesta en la paz, nunca en la inquietud, nunca en la agitación. Oh mano blanda, oh toque delicado, el Espíritu Santo. Si el interior del alma es siempre ruidoso y agitado, no se escuchará allí la voz del Espíritu Santo. Por tanto, procure conservar el corazón en paz. No le desasosiegue ningún suceso de este mundo. Mire que todo se ha de acabar. Dice en otro dicho de luz y amor el Santo Padre. Y esto debería ser un ejercicio ascético y psicológico propio de personas inteligentes y con gran sentido práctico. Procure conservar el corazón en paz, que son 4 días, que todo se ha de acabar. No le desasosiegue ningún suceso de este mundo. Aunque todo se derrumbe aquí abajo, dice en otro lugar el Santo Padre, y todos los acontecimientos no sean adversos, sería inútil turbarnos, pues esa turbación nos aportaría más perjuicio que provecho. La paz viene de la mano del silencio, porque solo en el silencio estaremos atentos a la presencia de Dios. Un alma espiritual, más si es consagrada y más si está obligada por sus constituciones, que no guarda el silencio con escrupulosa exquisitez, con delicado amor de esposa que atiende a la voz de su esposo, no es que nunca será santa, eso ya se comprende, pero es que no será ni una religiosa aceptable, será una caricatura. Estos seminaristas me cuentan a mí la disposición que tienen en aquel seminario de guardar el silencio. Y esta se extiende al día entero, quitando 2 medias horas de recreación. Por supuesto, no pueden hablar uno con otro fuera de esas horas, a no ser un día de paseo o en circunstancias, situaciones que ya están diputadas para eso, porque también hay que tenerlas. Pero si no, no pueden hablar uno con otro. Y está absolutísimamente prohibido, claro, entrar en las habitaciones y hay que hablarse de usted. Bueno, pues está asegurada así una vida de presencia de Dios. Luego cada alma la cuidará como quiera, eso ya es libre. Pero estructuralmente está asegurado eso. Una casa religiosa donde no se haga eso, pues es algo inútil como búsqueda de la perfección en la santidad. El silencio es imprescindible. Y junto, naturalmente, ese silencio exterior, no solamente en el sentido físico, que es lo primero, y en el sentido de evitar innecesarios desahogos que acaban casi siempre en murmuraciones y en faltas de caridad y de obediencia, sino en el sentido sobre todo de acallar ese torbellino incesante de pensamientos, de imaginaciones, de afectos que claman por sus fueros, de palabras oídas o dichas que recordamos y en las que nos enredamos y que no hacen más que alimentar nuestras preocupaciones y temores e insatisfacciones, cortando al Espíritu Santo la posibilidad de poder expresarse. Bien, pues además, y terminamos, de la obediencia, del abandono, del desprendimiento, abandono o confianza, obediencia, confianza, desasimiento y silencio y paz, última señal de autenticidad de las inspiraciones del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios, la perseverancia fiel en la oración. El recurrir constantemente a la celda interior que decía Santa Catalina de Siena. Todo esto es prueba de la verdad de las
inspiraciones. Hemos empezado y terminamos también con él, con San Francisco de Sales. Ahora vamos al libro 7, capítulo 14 del Tratado del Amor de Dios, donde habla el santo doctor de la dulzura de cómo actuaba el Espíritu Santo sin obstáculos en María, en cuyo corazón virginal crecía el amor más por aumentos suaves, apacibles y continuos que por sacudidas o violencias. No es necesario, oh Teótimo, concebir impetuosidad ni agitación en este celestial amor del corazón maternal de la Virgen, porque el amor por sí mismo es dulce, gracioso, apacible y tranquilo. Y si algunas veces produce asaltos o da sacudidas al espíritu, es porque encuentra resistencia. Pero cuando las entradas del alma están abiertas, sin oposición ni contrariedad, hace sus progresos apaciblemente, con una suavidad incomparable. Así pues, el santo amor empleaba su fuerza en el corazón virginal de la Madre, sin esfuerzo, impetuosidad ni violencia, porque no encontraba en él la menor resistencia o dificultad. Pues así como se ve a los grandes ríos formar remolinos de espumosas y alborotadas aguas y frecuentes rompientes, cuando discurren por un cauce áspero y pedregoso, o donde las rocas forman bancos y escolleras que se oponen y dificultan la corriente, y por el contrario al entrar en la llanura corren y se deslizan con suavidad y sin esfuerzo, así el divino amor, encontrando en las almas muchas resistencias e impedimentos, como en verdad todas en mayor o menor grado ofrecen, causa violencias, combatiendo las malas inclinaciones, hiriendo el corazón y moviendo la voluntad con diversas agitaciones e impulsos a fin de hacerse lugar o al menos salvar y sobrepujar los obstáculos. Pero en la Santísima Virgen todo favorecía y ayudaba el curso del amor celeste. Los progresos y crecimientos en él hacíanse incomparablemente en su alma más grandes que en todas las demás criaturas. Progresos, sin embargo, infinitamente dulces, apacibles y tranquilos. Pidamos para nosotros estos progresos del Espíritu Santo, como los que tuvo nuestra Madre Inmaculada en su inmaculado corazón.